Separado de ti nada puedo hacer, separado de ti nada soy. Si por unos momentos me aparto de ti, miserable sería de ti. Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí estoy. Toma mi vida, Señor. Díselo, toma mi vida. Con tu corazón, hermano, dile, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Eres tú la vid verdadera, yo el pámpano soy, Señor. Quiero permanecer injertado en ti y a mi Dios poder glorificar. Díselo fuerte. Dale tu vida, mi hermano, con todo tu corazón, díselo. Ahí en el silencio de tu corazón, aquí está mi vida, Señor. Dale tu vida a Él. Él es digno. Toma mi vida, toma
Muy buenas tardes, estimado hermano de Casa de Oración Berazategui, estimada familia, que Dios te bendiga en esta tarde. Te saludo con la bendita paz del Señor y también un saludo en Cristo fraterno a todos los que puedan estar escuchando, si son de otra congregación. Ruego a Dios que te bendiga y que a través de estos minutos que vamos a compartir, el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón a través de la palabra que se va a estar leyendo. Te saludo con la bendita paz de Jesús. Vamos a estar compartiendo en unos minutos la palabra de Dios, por lo tanto te animo a que vos que estás del otro lado puedas en unidad, en comunión con todos nosotros que estamos escuchando, alabar al Señor, bendecir su nombre, pensar en Él, rendirle honores, darle gracias, por supuesto, porque Él ha sido bueno con nosotros. Su misericordia nos alcanzó, su gracia vino sobre nosotros, trayéndonos salvación, perdón de nuestros pecados, restauración a una comunión con Dios, aquello que no teníamos. Cuántas cosas hizo el Señor Jesús por nosotros. A muchos los rescató de vicios diversos, a otros los rescató de una vida sin propósito. Otros quizá creían que estaban bien, les iba bien en sus negocios, en sus familias, pero iban directo al infierno. Así que a todos y cada uno de los que amamos a Dios, que hemos sido salvos, tenemos muchísimos motivos para alabarle, bendecirle y darle gracias. Y yo te animo que en esta tarde lo hagas junto a mí, quien te habla, Pastor Moisés, que podamos adorarle al Señor en familia, porque Él es digno, único digno de ser alabado y bendecido. Vamos a orar para compartir este tema que es acerca del único y sabio Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, como solamente Él sabe hacerlo. Padre, te damos toda la gloria en este momento, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que tú nos estés en esta tarde permitiendo acercar a tu presencia, Señor, que podamos leer tu palabra, entenderla y ponerla por obra, porque ese es tu deseo, Señor, y ese es nuestro deseo, nuestro anhelo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo, que nos asistas, que nos des la gracia para entender, comprender, poner por obra, y que todos los que estamos escuchando seamos bendecidos, confortados, pero también a través de tu palabra confrontados con nuestros caminos, si es que tenemos que volvernos a ti, porque en algo estamos errando. Ayúdanos, Señor. Somos faltos delante de tu presencia. Fallamos delante de tu presencia. Por eso te pedimos que en tu gracia nos alcances, nos perdones, Señor, y nos ayudes en esta tarde. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir el tema el único y sabio Dios. Hay una cita en el libro o en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, el versículo 27, que contiene estas dos palabras juntas. La palabra único y sabio Dios. Son dos cualidades o características que se le atribuyen a Dios. Dice Romanos 16, 27, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Bien, algunos ven aquí a un Pablo lleno de gozo, dando honores y tributando honores al Rey, al único y sabio Dios, por medio de Jesús. Y la razón, o una de las razones principales, es todo lo que él viene relatando en la carta a los Romanos. Usted sabe que Romanos es algo así como la columna vertebral del cristianismo. Es aquella carta preciosa que revela la culpabilidad del hombre, la necesidad de redención. Es aquella carta que revela cómo Dios trae la salvación a nuestra vida, justificándonos, es decir,
imputando o trasladando la justicia de Jesús a nuestra cuenta, siendo que nosotros tenemos una pena sobre nosotros. Dios lo que hace es esa pena aplicarla sobre su Hijo, castigar a su Hijo en nuestro lugar, y toda la justicia de su Hijo la traslada a nuestra cuenta para poder recibirnos, aceptarnos. En fin, Romanos es una carta preciosa que trata acerca de la redención, de la salvación, trata acerca de la vida del Espíritu, trata acerca de la gracia de Dios. Entonces Pablo termina su carta alabando y bendiciendo al Señor, quien es digno de gloria por siempre. Amén. Él no podía terminar de otra forma, y creo que ninguno de nosotros que leemos la carta podemos dejar de terminar de leer diciendo a Dios, al único y sabio Dios, por medio de Jesús, sea para siempre la gloria. Amén. Hay dos términos aquí, el término único y el término sabio. Yo quiero comentar brevemente acerca de los dos. Voy a comentar el primero, que es acerca del único Dios. Este texto nos dice que hay un solo Dios. Es algo muy similar a lo que dice primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice, existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos. Ese es Jesucristo, el hombre perfecto. Es Él el que fue el mediador perfecto, el que logró la paz, el que a través de su sacrificio hizo posible que nosotros, pecadores de nacimiento, podamos ser restaurados y tener una relación de paz con nuestro Dios. Y es muy importante esto, porque nosotros, pecadores de nacimiento, quebrantando los mandamientos de Dios, le ofendimos a Dios y nos constituimos inmediatamente en enemigos de Dios, por lo que somos. Pero Jesucristo ganó, a través de su sacrificio, logró la paz entre Dios y los seres humanos. Ahora, qué importante esto. Hay un solo Dios, dice la palabra. Así que la salvación para todos los hombres es una sola. No hay diferentes medios para salvarse. No es que uno se puede salvar de una forma y otro, si sigue otra religión, se puede salvar aunque sea de otra forma. No. Hay un solo Dios, hay un solo cielo, hay un solo infierno, hay un solo mediador, lo cual es muy importante. Así que la salvación es una sola. Delante de Dios todos somos culpables. Así que tenemos que aceptar por la fe lo que Jesús hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Ahora, Dios es uno, dice la palabra. Esta es una de las propiedades de Dios, o es una de las características de Dios. La palabra unidad es una propiedad que tiene algo y que es la propiedad de no poder dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Por ejemplo, el matrimonio, dice la palabra, es una sola carne, así que si yo lo divido, lo que yo hago es destruir esa unidad que es a través de dos seres, un hombre y una mujer. Entonces, cuando yo divido eso, que el Señor considera uno, lo que yo estoy haciendo es destruirlo y alterarlo, cambiando su forma original y pervirtiendo todo. Así es Dios también, en cierta forma, al hablar de la unidad. La unidad de Dios significa que en su naturaleza divina es un solo espíritu infinito, perfecto e invisible, y que no puede dividirse. La Biblia habla de la existencia de un solo Dios verdadero, y esto excluye a cualquiera que pretenda llamarse Dios y quiera usurpar su lugar y el culto que le corresponde solo a Él. Sabe que una de las características del anticristo es que demandará adoración y culto para sí. Pero el único Dios que merece adoración es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Dios, espíritu infinito, perfecto e indivisible. Esta es la unidad de Dios. Es una doctrina realmente fundamental porque la Biblia enseña que hay un solo Dios
para toda la raza humana. Y también enseña que hay un solo medio de salvación, la fe en Cristo Jesús. Esta doctrina también nos enseña que Dios no es una suma de partes. Esto es importante cuando consideramos sus atributos o su carácter, porque no debemos nosotros tener una idea equivocada de Dios. No es que Él es una parte de amor, una parte de justicia, una parte de misericordia o una parte de santidad. No, Dios no es la suma de muchas partes. Dios es uno solo en su ser y esencia, y en su ser o esencia es todo amor, toda santidad, toda verdad, toda fidelidad, todo poder y todo conocimiento. Él es único e indivisible. Es perfecto. Así que es maravilloso esta doctrina poder considerarla. Y otra de las cosas que resalta el texto que leímos, Romanos 16:27, es esta característica de Dios de ser sabio. La sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre elige las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Cuando nosotros hablamos de sabiduría de Dios, de que Dios es sabio, estamos diciendo que Él siempre elige la mejor meta y los mejores medios para alcanzar esas metas. Lógicamente está hablando de cómo Dios se relaciona con lo externo, con su creación, con la humanidad, por ejemplo. En la Escritura, muy importante esto, en la Escritura la sabiduría es una cualidad moral e intelectual. Así que el sabio no es aquel que quizá de pronto puede construir un puente, un edificio de 20 pisos, o un rascacielos, o un acueducto. No, esa persona puede tener una intelectualidad muy elevada y estar súper dotado para las capacidades matemáticas. Pero en la escritura, sabiduría es una cualidad moral e intelectual, no es simple inteligencia o habilidad. La Biblia dice que para ser realmente sabio, todo lo que sea inteligencia, habilidad, conocimiento, debe ser puesto al servicio de una buena causa. Así es como la Biblia define al sabio, aquel que pone al servicio de una buena causa todo conocimiento adquirido, toda inteligencia y toda habilidad. La sabiduría es entonces la capacidad de ver y la inclinación a elegir la meta mejor y más alta, juntamente con la forma más segura de alcanzarla. Eso es la sabiduría. Capacidad de ver y elegir la meta mejor y más alta, y también elegir la forma más segura de alcanzarla. Esto lo ha hecho Dios en la creación, en la formación de la iglesia, lo ha hecho también en la redención. Dice que Jesucristo es sabiduría de Dios y que, lo vamos a leer en unos momentos, pero agradó a Dios que los hombres fueran salvos por la predicación y no por la sabiduría del mundo. Así que la sabiduría, hablando en cuanto a Dios, es el lado práctico del bien moral. Y Dios es plenamente sabio. Dice el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, mire lo que dice este texto. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Esto, mis hermanos, es muy profundo, nos enseña que Dios tiene planes para su pueblo y que solamente Él los conoce. Pero es interesante, fíjese lo que dice acá, yo los sé, mis planes para ustedes yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Qué precioso este texto. Son palabras de Dios a Israel. Israel iba a pasar por un juicio tremendo, 70 años de cautividad en Babilonia. Pero a pesar de lo que estaba por venir, Dios les está diciendo, no piensen que a pesar de las calamidades que están por venir, mis planes para ustedes son para su mal, no, al contrario. Yo los voy a enviar cautivos para que ustedes puedan volverse de todo su corazón a mí, que valoren la religión que les he dado,
que valoren mi presencia, que valoren mi palabra, que amen obedecerme. Voy a someterlos a esta disciplina para atraerlos nuevamente hacia mí y así limpiarlos, purgarlos. Esos son los planes de bien para el Señor. Normalmente su trato para sus hijos incluye disciplina cuando hay algún pecado, y esa disciplina es para nuestro bien, nunca es para nuestro mal. Porque dice la Biblia que un padre que ama a su hijo, cuando su hijo se manda alguna macana, le da con toda seguridad una disciplina, que puede ser la que el padre mejor considere, y muchas veces incluye algún elemento contundente como una varita, que la Biblia aprueba ese tipo de disciplina a los niños, aplicadas con amor y con sabiduría, ¿no? Ahora, Dios es sabio en todo lo que hace. No hay nada que Dios haga y que podamos decir Dios se equivocó. ¿Sí? Dios es sabio en todo lo que hace. La sabiduría es su esencia. Él no puede dejar de ser sabio, así como no puede dejar de ser verdadero, poderoso, omnisciente, omnipresente. Es interesante porque la sabiduría de los hombres puede verse frustrada. De hecho, el salmista, el proverbista, dice que Dios frustra la sabiduría de los sabios, frustra los planes de los sabios. Y la sabiduría del hombre puede verse frustrada por circunstancias, o porque simplemente el hombre no puede tener el control de todas las cosas. Pero la sabiduría de Dios nunca puede verse frustrada. ¿Saben por qué? Porque además de ser sabio, Él es todopoderoso. El hombre puede desarrollar inteligencia o cierta habilidad, pero el hombre no es omnipotente. Sin embargo, Dios es sabio plenamente, omnipresente, omnipotente, justo, lleno de amor, santo. Por lo tanto, la sabiduría de Dios nunca puede verse frustrada y Dios nunca hará nada pecaminoso o que sea moralmente malo. Eso es importante entenderlo. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20, ahí leemos que dice, suyos son el poder y la sabiduría. Es decir, que la sabiduría en su máxima perfección y el poder se le puede atribuir solamente a Dios. Ningún hombre puede decir, aquí hay un sabio y poderoso, ¿no? De hecho, decir tal cosa es arrogancia, dice Santiago. Es jactancia y es algo malo, porque es orgullo. Y en Romanos capítulo 16, versículos 25, nos dice algo muy parecido también. Dice que Dios es poderoso para haceros estables. Es decir, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Qué precioso esto, mi hermano. Qué hermoso es saber que Dios nos hace firme en la fe, que Él nos fortalece con la buena noticia acerca de Jesús, la cual está anunciada en los evangelios. Qué precioso es saber que Dios es así, que es único, que es sabio y que solamente Él y Él merece toda gloria. La sabiduría sin el poder resultaría ineficiente y el poder sin la sabiduría resultaría simplemente aterrador. Imagina usted a alguien que tiene poder, mucho poder, pero no tiene la sabiduría para usarlo para el bien, ¿no? Imagina usted a alguien que tenga capacidad o poder y utilice todo eso para hacer el mal de manera infinita. Sería terrible. En Dios la sabiduría es ilimitada y el poder es infinito. Y estas dos cosas se unen para hacer que Él siempre haga el bien y que sea digno de nuestra plena confianza. Estimado Dios, todo lo ha hecho bien. Él es bueno. Nunca hace cosas que afecten nuestra vida espiritual. Todo lo que hace es para hacernos crecer, para hacernos madurar o desarrollar un carácter más puro y santo.
Ahora, la Biblia afirma la sabiduría de Dios en muchos pasajes. Hemos leído que Romanos 16:27 dice que Él es único y sabio Dios. En el libro de Job, capítulo 9, verso 4, leemos que Él es sabio de corazón y robusto de fuerza. Note que ahí la palabra sabio y poder van enlazadas. En el libro de Job, capítulo también 12, versículo 13, dice: con Dios están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. Esto nos dice que no solo es Dios mucho más sabio que el hombre, sino también mucho más poderoso que el hombre. Por lo cual intentar pensar mal de Dios o desafiarle es absurdo. Job y sus amigos están de acuerdo en una cosa: Dios es poderoso y sabio, y nosotros necesitamos rendirnos a sus planes. Ahora, la sabiduría de Dios, esa habilidad y capacidad para elegir el mejor bien, la meta más alta, los mejores medios y llevarlo a cabo, puede verse en la creación. En el libro de los Salmos, capítulo 104, verso 24, allí leemos: oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas sus criaturas. Este texto nos dice que al crear el universo, el Señor fue perfectamente el universo creado o adecuado para que cumpliera un propósito y le diera gloria al Señor. Para que toda la existencia material en el universo también beneficiara a sus criaturas. Dice el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 17, siempre ha mostrado quién es Él, pues busca el bien de todos. Él hace que llueva y que las plantas den a su tiempo sus frutos, para que todos tengan que comer y estén siempre alegres. Este es el Señor, que creó el universo, el mundo material, el mundo natural, con un orden para que éste diera el bien a sus criaturas. Incluso vemos nosotros que a pesar de que el pecado dejó sus efectos en el mundo natural, podemos ver todavía armonía y equilibrio natural en la naturaleza. Podemos ver un equilibrio, un ciclo de vida, un diseño perfectamente orquestado, ordenado para que cumpla con un propósito. La sabiduría de Dios puede verse en su plan de redención también. Dice la Biblia que Cristo es sabiduría de Dios. Eso es lo que Él es. Jesús encarnado, ministrando en la tierra, dando su vida en la cruz, resucitando al tercer día. Cristo es sabiduría de Dios para nosotros, que le amamos, que hemos sido llamados mediante el Evangelio. Y aunque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para nosotros es palabra de salvación, es palabra de sabiduría. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 18 al 25. Yo lo voy a leer, usted lo puede buscar en su casa. Dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, o a los estudiosos, o a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. ¿Sabe lo que está diciendo el escritor? Que Dios no se revela
a través de la filosofía humana, a través de la sabiduría humana, a través de la religión humana, sino que Dios se revela a través del Evangelio y que a través del Evangelio revela a su Hijo, que es sabiduría del cielo y que es el único que puede darnos la salvación. Y Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Dios dijo, no me van a conocer por medio de sus razonamientos, me van a conocer por medio del glorioso Evangelio de Jesucristo. Dice el verso 22, es ridícula para los judíos. ¿Qué cosa? La sabiduría de Dios, que es Cristo crucificado, resucitado por los pecadores, muriendo por los pecadores. Y Dios dice, es ridículo para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Qué precioso, mis estimados, texto. Vemos que aunque para el mundo el Evangelio de Jesucristo, su muerte en la cruz, su resurrección, muestra cierta debilidad, incongruencia, aunque es ridículo para muchos, es sin embargo el poder de Dios que da la salvación al hombre. Dice la Escritura, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para dar la salvación a todo aquel que cree. No importa si es judío, no importa si es europeo, si es latinoamericano, no importa. El Evangelio de Dios, predicado fielmente, que Jesús murió conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras, que ascendió a los cielos y volverá conforme a las Escrituras, que Él murió por nuestros pecados, como dice la Biblia. Esas verdades son el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora Dios en su sabiduría dispuso que el mundo no lo conocerá mediante la sabiduría humana, y tuvo a bien salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Dios sabiamente eligió esto para avergonzar al mundo y para que delante de él nadie pueda jactarse. Es realmente tremendo porque la sencillez y simpleza del mensaje del Evangelio refleja la profundidad de la sabiduría de Dios. Así como lo escucha. La sencillez y simpleza del mensaje del Evangelio refleja la profundidad de la sabiduría de Dios. El Evangelio puede ser perfectamente entendido y comprendido por un niño. Y este niño puede desarrollar una fe y un amor profundo a su Creador, porque el Evangelio es comprensible para los más pequeños. Y a su vez es de lo más profundo que nosotros podemos meditar. Yo lo animo a que medite en la profundidad del Evangelio, en las profundidades de aquel Jesucristo que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, fue obediente, sufrió la muerte de cruz, ocupó nuestro lugar en la cruz, sufrió el castigo de nuestros pecados, resucitó, ahora está a la diestra de Dios, es nuestro abogado, intercede por nosotros, ese es nuestro Jesús. Yo te animo a que allí desde tu hogar lo alabes, lo bendigas, lo adores, exaltes su nombre, que le des gracias a Dios nuestro Padre por su Hijo Jesucristo, por lo que ha hecho por nosotros. Ahora Romanos 11:33 dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Qué tremendo es el pensamiento de Dios, qué profundo. ¿Quién de nosotros podría intentar siquiera levantar el rostro o la voz para intentar aconsejar a Dios? ¿Cuánto le necesitamos a Él?
Ahora, la sabiduría de Dios puede verse en la formación de la iglesia también. Ya vimos que la sabiduría de Dios puede verse en la creación, en el plan de salvación y puede verse en la formación de la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, Dios en su plan decidió formar un cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, compuesto por creyentes de diferentes naciones, lenguas y culturas. Esta es la sabiduría de Dios. Efesios 3:10 dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Es decir, que Dios, conformando en un cuerpo, ¿sí? que Dios conformando un cuerpo de creyentes de diversas nacionalidades, culturas y demás, Dios con esto está mostrando a la humanidad y aún a los seres angelicales su sabiduría. La sabiduría de Dios también se muestra en las personas, y esto es precioso realmente, ¿sí? Se muestra en sus hijos, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas, sabemos que Dios hace todas las cosas para que cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así que la sabiduría de Dios se muestra en nuestra vida. Se muestra en nuestra vida porque Dios obra sabiamente en todo lo que sucede en nuestra vida y mediante todas las cosas que nos suceden, Él nos hace avanzar hacia el propósito que tiene para nosotros. ¿Sí? Es precioso esto, porque a su vez también nos da tranquilidad, calma, quietud, porque sabemos que Dios en su sabiduría gobierna todos los sucesos y hace que todos los sucesos, incluso aquellos que nosotros podemos considerar como malos, para que concurran para nuestro bien. Espero haberme explicado con esto. Así que no sé cuál sea su circunstancia, ¿sí? Pero el hecho de que las cosas quizás no estén yendo como nosotros queremos que vayan, no significa que Dios no sea sabio o que nos haya dejado u olvidado de nosotros. Podemos estar seguros de que toda cosa que nos sucede, si nosotros le amamos y hemos sido llamados mediante su evangelio, podemos estar seguros de que Dios puede hacer que todas esas cosas, aunque parezcan que no son muy buenas, terminen concurriendo o ayudando para nuestro beneficio. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, hay dos cosas que podemos aprender. Vamos con la primera. Estas verdades lo que hacen es fortalecer nuestra confianza y son una fuente de paz para nosotros. Porque sabemos que todo lo que Dios hace en nuestra vida es para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Dios trata con nosotros, trata con nuestro carácter, trata con nuestra vida, trata con nosotros para que nosotros podamos llevar una vida más íntegra delante de Él. Dice, por ejemplo, Pablo, él habla de que tenía que soportar una espina en su cuerpo, un dolor, y él dice que Dios en su sabiduría le dio esto y no se lo quiso quitar, así como usted escucha. Así que a veces las enfermedades que Dios decide no sacar de nuestro cuerpo, Dios lo hace porque es sabio. Él sabe elegir la mejor forma para tratar con nosotros y con nuestra carne y con nuestro yo. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7, dice, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, dice Pablo. El Señor me dio una dolencia. Me dio una espina en mi cuerpo, un aguijón, un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que Dios, para ayudar a Pablo a tratar con su orgullo, le dio esta dolencia permanente. Y esto hacía que Pablo confesara vez tras vez que les dolía, que cuando era débil terminaba siendo fuerte, ¿no? Y le daba gracias a Dios por eso. Ahora, esta verdad de la sabiduría de Dios es una fuente de ánimo para nosotros, porque si somos sus hijos, Dios está obrando en nuestra vida
para llevarnos más a la conformidad con Cristo. También es una verdad que nos da mucha paz porque nos enseña que las decisiones de Dios sobre todo lo que sucede y pasa siempre son decisiones sabias. Y Dios lo hace para que se produzcan los mejores resultados. Incluso esto que estamos viviendo hace ya más de 6 meses, alguno pudiera decir, no, esto es mal, esto va a afectar a los creyentes negativamente. Y sí, la verdad es que a veces emocionalmente nos sentimos colapsados, desbordados, y puede llegar a traer desánimo. Pero estimado que estás del otro lado, Dios es sabio con lo que está haciendo. Dios no se está equivocando. Y un propósito moralmente bueno, perfecto y noble, sin duda Dios tiene para todo esto que está permitiendo que suceda en el mundo, entre las familias y que su iglesia se vea afectada. Así que podemos confiar en el Señor. Como dice aquel himno, ¿no? Podemos confiar en el Señor, no nos va a fallar jamás. Así que Dios es sabio para elegir lo mejor para nosotros. Y esta doctrina también nos enseña que Dios puede comunicarnos a nosotros cierto grado de sabiduría para elegir lo mejor. Esto es muy importante también, ¿sí? Esta doctrina no solamente nos enseña y nos recuerda que el Señor todo lo hace bien, que Dios siempre elige lo mejor para nosotros, que Él gobierna el curso de los acontecimientos con buenos propósitos para nosotros, aunque a veces parezca que las cosas van mal. No solamente nos enseña eso la doctrina esta, sino que además nos enseña que Dios, en su gracia, quiere y puede comunicarnos a nosotros cierto grado de sabiduría para que nosotros podamos imitarle y al igual que Él, elegir siempre lo mejor y los mejores medios para buenos resultados. Por ejemplo, Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. ¿Qué es lo que nos dice Santiago? Que podemos orar a Dios con toda confianza y pedirle sabiduría cuando necesitamos. Podemos pedirle a Dios sabiduría para vivir una vida que a Él le agrada. Eso es lo que podemos pedir. Ahora, si usted le pide sabiduría para dar un examen sin estudiar, Dios no le va a dar nada. Porque si usted tiene que dar un examen en la universidad o en la escuela, lo que tiene que hacer es estudiar y confiar en el Señor, por supuesto. Pero Dios nos va a dar sabiduría del cielo para que podamos guiar a nuestras familias a los pies del Señor, para que podamos glorificarle, para que podamos bendecirle y ser de bendición a otros. Para todo eso Dios nos va a dar sabiduría, sin duda. Dios nos da esas cosas y ¿sabe cómo? Nos da esa sabiduría cuando leemos y obedecemos su palabra. Porque si nosotros oramos y le decimos, Señor, dame sabiduría, pero yo en vez de leer su palabra me pongo a ver la telenovela, Dios no me va a dar nada. Lo único que voy a recibir es la sabiduría de la telenovela mexicana o venezolana, que lo que menos va a hacer es traer sabiduría a mi vida. Así que si yo quiero sabiduría para vivir para Dios, necesito leer la Biblia, su palabra, y obedecerla. Ahí, eso es lo que estamos haciendo en esta tarde. Por eso no tengo ningún pesar ni problema en que leamos esto, porque yo sé que esto es sabiduría de Dios para usted, para mí, para los que estamos escuchando. Salmo 19:7 dice, la enseñanza del Señor es perfecta. ¿Sabe lo que hace la enseñanza del Señor? Reconforta el alma. Si usted en esta tarde está abatido, está afligido, las preocupaciones lo abruman, siente que no puede más, acérquese a la presencia del Señor, ore al Dios de los cielos, a nuestro Señor, lea su palabra, ore la Biblia, ore las promesas de Dios, los que el Señor nos dejó en su palabra, entre en una comunión con Dios, lea su palabra que reconforta el alma. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro y ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Todo lo que dice el Señor en su palabra para que nosotros vivamos y cumplamos nos ayuda a volvernos sabios. Así que si deseamos vivir una vida con sabiduría en esta tierra, tenemos que comenzar leyendo su palabra, temiendo a Dios, como dice el libro a los Proverbios, capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor
del Señor. Si nosotros tememos a Dios, vamos a estar preocupados y a temer el deshonrarle, el desagradarle. Si nosotros tememos a Dios, vamos a estar motivados a querer hacer su voluntad, seguir su camino, vivir de acuerdo a su palabra. Si nosotros tememos a Dios, vamos a comportarnos de acuerdo a los parámetros de Dios. Dice Santiago 3:13, último texto, y ya nos despedimos con una conclusión. Dice Santiago 3:13: ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. ¿Sabe lo que hace ser sabios? Nos hace depender enteramente de Dios. Nos hace exaltar enteramente al Señor. La sabiduría combate el orgullo como ninguna otra cosa. Si hay sabiduría de Dios en nosotros, se va a reflejar en nuestra conducta, con nuestras buenas obras hechas con humildad, no para arrogancia, ¿no? Porque después están aquellos que al mejor estilo fariseo hacen una buena obra y aparece ahí la foto en Facebook, WhatsApp, TikTok, y acá estoy yo, el súper santo, el súper sabio, haciendo caridad, ¿no? Haciendo buenas obras. Estimado que estás del otro lado, sin desmerecer y sin condenar el hecho de que se pueda compartir cuando uno pueda llegar a actuar en la obra de Dios, ¿no? Pero ¿sabe qué? La sabiduría que viene del cielo, que es de Dios, que está en nosotros por el Espíritu Santo, queda demostrada con nuestra buena conducta y con nuestras obras hechas con humildad, sumisos a Dios, sujetos a Dios, solamente para darle la gloria a Él. Nos despedimos ahora sí con esto. Que Dios te bendiga. Te agradezco que hayas quedado del otro lado. Te pido que cierres tus ojos antes de terminar. Vamos a orar a nuestro Señor. Vamos a pedirle que nos bendiga a través de esto que hemos podido compartir. Padre, Dios de amor y de misericordia, te doy infinitas gracias por este tiempo que hemos podido tener en el que hemos compartido tu palabra. Padre, podemos ver tu sabiduría infinita en todas tus obras, Padre. Podemos ver que siempre eliges lo mejor para nosotros. Podemos ver que toda tu creación fue hecha con sabiduría, que todo el plan de redención refleja tu sabiduría. Podemos ver que tú determinaste que solo te conociéramos a través del Evangelio, que es tu sabiduría, y no a través de los argumentos de los hombres. Podemos ver que en tu sabiduría diriges el curso de tu iglesia y siempre eliges lo mejor para ella. Podemos ver que en tu sabiduría, Padre amado, tú nos das lo que más necesitamos. Aunque a veces, si pasamos enfermedades o pruebas o tribulaciones, pareciera que eso es algo malo, pero muchas veces tú nos lo das con el propósito de sanar nuestro corazón, de desarrollar el carácter cristiano en nosotros. Por eso te alabo, Padre. Te bendigo junto a mis hermanos y te pedimos, Señor, danos sabiduría para hacer tu voluntad, para agradarte, para vivir en tus caminos, Señor. Danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Estimado, que el Señor te bendiga. Oramos al Señor junto a mi esposa por tu vida, por tu familia, por tu salud, familia de Berazategui. Pedimos al Dios Todopoderoso por cada uno de ustedes en este tiempo de aislamiento, de pandemia, y pedimos que el Señor con su Espíritu Santo les fortalezca, les anime, les guarde con su poderosa mano, y oramos en el nombre de Jesús por todos. Nos encontramos el domingo a las 11 de la mañana, si Dios quiere, a través seguramente de alguno de los medios de YouTube o Facebook. Agradecemos al Señor por este espacio. Te animo a seguir con la mirada puesta en los cielos, de donde también esperamos a su Hijo Jesucristo. Amén.